La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es lunes 2 de septiembre. Leemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. Jesús llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y para proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pero decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Él les dijo: seguramente me vais a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu pueblo. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron y lo arrojaron fuera de la ciudad. Lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él pasó por medio de ellos y se marchó. Esto es palabra del Señor. Comentario. Amigas y amigos, este estupendo pasaje es como una síntesis anticipada de la trayectoria de Jesús. En el versículo 14 empieza la vida apostólica de Jesús. El evangelista abrevia a 2 versículos las correrías de Jesús anunciando el reino de Dios, y nos presenta la visita a Nazaret como la primera narración larga de su vida apostólica. Divide esta unidad en 3 partes principales. Primero, la misión que ha recibido Jesús al ser ungido por el Espíritu Santo. La describe con un texto de Isaías. También podemos llamarlo el programa de Jesús. Segundo, en medio, entre la primera y tercera parte, versículos 22 y 23, se señala brevemente la admiración de la gente, pero a continuación sus dudas, puesto que ya lo conocen, es el hijo de José. Y tercero, con esto pasamos a la tercera parte, donde Jesús los ve incrédulos y descubre que solo buscan hechos maravillosos, postura que no da fe. Entonces les dice que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Y les recuerda que Elías fue enviado a socorrer a 2 personas paganas, la viuda de Sarepta y el ministro sirio Naamán. Esto los encoleriza por completo y lo sacan fuera del pueblo con intención de echarlo por un barranco. Jesús pasa por medio de ellos y se marcha.
¿Qué vemos en este relato doble? Ante todo, una síntesis de la vida de Jesús. Primero, bien recibido. Después, puesto en cuestión como todo profeta, que no es bien recibido en su tierra. Finalmente, dos alusiones a la cruz y la resurrección cuando lo sacan fuera de la ciudad e intentan despeñarlo por un barranco, pero él pasa por entre ellos y se marcha. Esa es la síntesis de su vida. Segunda parte, la acentuación de los pobres, objetivo principal de la misión del Mesías. Vale la pena leer y releer el texto de Isaías que se aplica perfectamente a Jesús. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Lo del año de gracia se refiere al jubileo que marcaba la legislación solidaria de Israel cada 50 años. En él se devolvían al primer dueño las tierras vendidas y los esclavos volvían también a sus casas. Y la tercera cuestión que hay que destacar aquí es la universalidad del Evangelio y de la salvación, que queda subrayada con referencias a las dos personas paganas a las que fue enviado el profeta judío Elías. Este Evangelio lo subraya más que los otros desde la primera narración de su vida apostólica. Y finalmente destaca el Espíritu Santo, que acompaña a Jesús en toda su carrera apostólica. Lo pone en los 4 evangelios, pero Lucas lo acentúa mucho más. En el texto de hoy lo subraya en el versículo 18 así: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Con eso bastaría para muchos versículos, pero 4 versículos antes, en el 14, también lo ha escrito: Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a Galilea. Son pues 4 potentes insistencias y cada una de ellas está pidiéndonos que nos detengamos, las meditemos y oremos con ellas. ¿Qué mejor oración podemos hacer que hablar con Jesús sobre esos 4 puntos y aplicarlos a nuestra vida? Plegaria. Espíritu de Nazaret. Sinagoga de Nazaret, ¿guardas entre tus muros el espíritu de aquel gran día de la libertad? Quiebra los muros de toda la tierra como Jesús quería. Los muros de tu iglesia, los de nuestra parroquia, nuestra comunidad, los de mi corazón. Y los muros de nuestra sociedad, cerrada a cal y canto con murallas, y las cercas del mundo del trabajo, condenando el derecho de reunión, y nuestras religiones, mandando a los infiernos a quienes no son suyos. Nacimos entre tapias empinadas, no conocemos una sociedad sin muros, tampoco sin guerras. Vivimos entre bombas, misiles y murallas, revueltos entre ruidos y más nudos, que nadie acierta a desenmarañar. Espíritu de Nazaret, abierto a los caminos y a los 4 vientos, que no nos encadenen con muros y con ritos, que no cierren a nadie sus fronteras. ¿Acaso las naciones son dueñas de sus tierras? Pulveriza, Señor, todos los muros con un mandoble recio de tus manos. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Pacchiloidi en Evangelio Vivo.